Hoy es día 16 de julio y celebramos en todo el mundo el Día de la Virgen del Carmen. Una fecha mariana entrañable que causa muchísima devoción entre nuestros pueblos de toda España, también de Hispanoamérica y de gran parte del mundo. Y en la reflexión que voy a compartir hoy sobre el Día de la Virgen del Carmen, pues vamos a remontarnos mucho en el tiempo, porque para hablar de la devoción a la Virgen del Carmen, para hablar del Monte Carmelo, de la Orden Carmelita, tenemos que remontarnos al siglo IX a.C. Esto es algo verdaderamente original, insólito, cuando hablamos de una devoción cristiana. Vamos a remontarnos al siglo IX a.C., al profeta Elías. El profeta Elías, que vivió aproximadamente 900 años antes del nacimiento de nuestro Salvador, desde el Monte Carmelo, que no es un monte solo, sino que es un grupo de montañas que está en una zona determinada de Palestina, desde lo que podríamos llamar la cordillera del Monte Carmelo, pues allí él pronunciaba sus discursos a la gente, al pueblo judío, a los gobernantes de la época, con objeto de recuperar la pureza de la fe. Es decir, ahí nace el Monte Carmelo. Ahí es el previo a la devoción a la Virgen del Carmen. Fijémonos que algo bastante insólito, ¿no? Porque la Virgen María tardará todavía 9 siglos en nacer. Bien. El profeta Elías está muy preocupado, Dios nuestro Señor le inspira, está muy preocupado porque se está perdiendo la pureza de la fe en el pueblo judío. Y hay que recuperar. La fe tiene que ser vivida con coherencia, tiene que ser vivida desde la verdad, desde la pureza. Y ese es el signo del Monte Carmelo. El profeta Elías, en sus discursos al pueblo, a las almas, para exhortar los corazones, para la coherencia de la vivencia de la fe. Ahora ya hacemos un gran salto temporal y casi 2000 años después nos vamos a situar en la mitad del siglo XII, ya de nuestra era cristiana. A la mitad del siglo XII, un grupo de ermitaños acude al Monte Carmelo, allí donde se manifestaba el profeta Elías, y acude en una fecha que no está debidamente documentada, pero que se entiende que es aproximadamente a mitad del siglo XII. Un grupo de ermitaños funda la Orden del Carmelo. La Orden del Carmelo tal como hoy la conocemos. Sabemos que hay sacerdotes carmelitas, monjes carmelitas, monjas carmelitas de clausura y también pues, millones de laicos que a través de órdenes terceras o sencillamente por la devoción a la Virgen del Carmen se vinculan con esta espiritualidad. Y vamos ahora a otra fecha muy importante, que es la que define quizá la fecha que hoy estamos celebrando, lo que sucede el 16 de julio del año 1252. Ese día, el superior de la Orden Carmelita, Simón Stock, que será canonizado, San Simón Stock, estaba en ese momento en Londres, en Inglaterra, ampliando su labor. El Carmelo se extendió por todo el mundo, conocido de entonces, y ahora sigue estando muy extendido. Bueno, pues en Londres, la Santísima Virgen María se aparece a San Simón Stock y le transmite el mensaje que es necesario también recuperar esa vivencia, esa coherencia en la fe y hacerlo a través de la devoción al escapulario. El escapulario, que todos conocemos, el escapulario de la Virgen del Carmen. Bueno, pues nace esa devoción por mandato o por consejo, digámoslo de manera más dulce, de la Santísima Virgen María a San Simón Stock el 16 de julio de 1252. Se empieza a extender entre la orden carmelita. Se trata, no es simplemente decir, llevamos puesto un escapulario, ese escapulario de telita con la imagen de la Virgen María, con su niño, ¿no? Sencillo, sobrio, ¿no? No se trata solo del gesto de llevarlo, sino la espiritualidad del escapulario, que es lo que la Virgen María le transmite a San Simón Stock. Y esa espiritualidad basada en una vida sacramental profunda, en un amor a Dios sobre todas las cosas, en un amor al prójimo, en un amor a la Iglesia, en el cumplimiento de los mandamientos, en el rezo. Sería posterior, gracias a Santo Domingo de Guzmán, sería posterior el rezo del Santo Rosario, y como consecuencia, como don divino, como regalo de la Divina Providencia,
todos aquellos que participen de esa espiritualidad de llevar el escapulario no solo sobre el pecho, sino sobre el corazón, sobre la vida, tienen la promesa de recibir la asistencia en el último momento de la vida, ese último instante de nuestra vida, cuando nos vamos a comparecer ante el juicio de Dios, la asistencia del Espíritu Santo, quizá en forma de un sacerdote que tengamos cerca, de un amigo que nos exhorta en ese momento al arrepentimiento, de la posibilidad de recibir los sacramentos. Yo conozco muchísimas historias de personas de nuestra época que por llevar el escapulario de la Virgen del Carmen, tengo en memoria un caso que sucedió en Sevilla, que murió en accidente de tráfico en la avenida de la Palmera, y esto lo sabemos por la persona que iba con él. Entonces, a punto de morir, justo detrás del coche que se había accidentado, había un sacerdote que se acercó y le pudo dar los últimos consejos. Bueno, seguro que hay muchísimos, millones por todo el mundo casos de esto. Entonces, en 1252 se inicia esta devoción al escapulario de la Santísima Virgen María en su advocación del Carmen. Será un siglo después, en 1322, cuando el Papa Juan XXII establece la bula del privilegio sabatino. El privilegio sabatino, establecido por bula pontificia en 1322, quiere el mensaje que nos lleva, pues también inspiración divina en este caso, a través del Santo Padre de ese momento, Juan XXII, que todos aquellos que lleven sobre el pecho y el corazón el escapulario carmelita, el escapulario de la Virgen del Carmen, pues si en el momento de morir han muerto en gracia de Dios, habiendo satisfecho por los pecados, habiendo tenido una vida profunda, sacramental, coherente, pues el primer sábado después de su muerte serán visitados en el purgatorio por la Virgen María, que los sacará y los llevará de forma anticipada al cielo. Esa es la bula pontificia del privilegio sabatino vinculado al escapulario de la Virgen del Carmen. Pues estos son los datos históricos fundamentales. Esto es lo importante a nivel histórico para conocer. Después, en la Orden del Carmelo se extiende por todo el mundo, y bueno, aquí en Sevilla, en nuestra diócesis, pues tenemos muchas iglesias y conventos, gracias a Dios. En Sevilla, en el centro, pues muy conocido en la iglesia del Santo Ángel, atendida por padres carmelitas, monjes religiosos y sacerdotes carmelitas. Tenemos también el convento que fundó Santa Teresa, el convento de San José, que está en el barrio de Santa Cruz, que son monjas de clausura carmelitas, naturalmente. Después, nuestra parroquia del Dulce Nombre de María también tiene bastante vinculación con el Carmelo, porque todos los años hacemos ejercicios espirituales en San Calixto, junto al convento fundado por la Santa Madre Maravillas de Nuestra Señora de la Sierra, cerca de Hornachuelos. Bueno, está extendida por todo el mundo, y lo que importa es que la espiritualidad también lo esté, y que lo esté en nosotros. No se trata, por concluir ahora la reflexión ya a forma, digamos, de exhortación y de formación de conciencia, no se trata solo de que el día de la Virgen del Carmen pues nos pongamos el escapulario o que nos llevemos puesto siempre, que también hay que indicar ahí como un dato importante, ¿no? Pues que el Papa San Pío X, Papa del siglo XX, en 1911, sí que añadió a esa bula del privilegio sabatino por llevar el escapulario que se podía sustituir, en llevarlo encima, por la medalla del Carmen que conocemos, esa medallita que lleva a verso y reverso la Virgen María y el Sagrado Corazón de Jesús. Sí, se puede llevar el escapulario de tela o la medallita. Bien, lo que importa realmente es la actitud espiritual interior. El escapulario, llevar el escapulario del Carmen no es una cuestión de magia, no es una cuestión de superstición. No es creer que por llevarlo, llevando la vida que cada uno quiera o que nos dé la gana, sin importarnos la gracia, ni el pecado, ni la virtud, vamos a morir y de cualquier manera, y que la Virgen María el siguiente sábado nos va a llevar al cielo. No podemos verlo desde ese punto de vista supersticioso y mágico. Lo verdaderamente importante es la exhortación que la Virgen María nos hace para que vivamos, en primer lugar, el amor a Dios sobre todas las cosas. Unido a ello, el amor al prójimo como nosotros mismos, como el Señor nos enseña en el Evangelio. La vida sacramental absolutamente necesaria para la salvación, la Santa Misa, la confesión frecuente, la comunión sacramental, la vida de oración, vinculada sobre todo a buscar en la oración no ningún hecho extraordinario, sino la voluntad de Dios para nuestra vida.
Y algo muy importante, esa pureza de la fe, esa pureza de la que hablaba en su momento, discurría el profeta Elías, la pureza de la fe, que tiene dos niveles fundamentales. El primer nivel, el nivel de la coherencia. Tenemos que vivir la vida en coherencia, nuestras obras en coherencia con la fe que profesamos. Y luego también en la actitud interior, en la limpieza de corazón, en la necesidad que tenemos de cumplir con los mandamientos que Dios ha puesto y que la Iglesia siempre ha recordado para vivir de forma limpia. Los sacerdotes a través de la castidad perfecta y el celibato, igual que los religiosos y religiosas, y los laicos viviendo la santa pureza, como debe de vivirse en el noviazgo, como se debe de vivir en el matrimonio y en cualquier hecho de la vida cotidiana, respetando siempre la ley de Dios y sus mandamientos, que aunque hayan sido abolidos por la sociedad en su conjunto, pero siguen estando vigentes por parte de Dios nuestro Señor. Así que con esa última exhortación termino esta reflexión y nos encomendamos en este día de hoy, 16 de julio, a la Santísima Virgen María en su advocación del Monte Carmelo, para que ella ruegue siempre por nosotros y vivamos nuestra fe con ese espíritu de fidelidad, de coherencia y de pureza. Que así sea.